Entramos acá en la localidad de Kennedy con doña Patricia Higuera y don José Roberto Pérez en un tema que no tiene que pasar en Colombia, donde ahorita tenemos es que ser solidarios. Es inadmisible que se lance a una persona a la calle como se está haciendo en este momento de que hay una pandemia. Y sobre todo, vea, las cosas que estamos viendo acá son sus objetos personales, son fiel testigo de... Hay muchas formas de hacer daño y esto es un daño psicológico y fuera de eso una lesión enorme a los seres humanos. Y hago un llamado a la gente para que hay un decreto de la alcaldía que no se puede lanzar a la gente a la calle y esto da para una sanción fuerte con los organismos de control y Colombia tiene que saber esto. No todo lo que suceda de este tipo, por favor denunciémoslo. Iniciamos este en directo de Impacto News con unas imágenes que repudio mucho, que son muy dolorosas, y es una pareja de adultos mayores en un hogar humilde de Bogotá que fueron desalojados por no pagar el arriendo. Llegó el dueño del inmueble y los echó a la calle a esta pareja de adultos mayores con una menor de edad. Y como pudimos ver, con sus enseres en un parque público y a altas horas de la noche en medio de la baja temperatura de Bogotá. Hoy he invitado a Santander Barraza del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Barranquilla porque queremos saber qué hay del alivio económico de los arriendos en esta crisis por el coronavirus. Santander, bienvenido. Sergio, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el público. Bueno, tengo que decirlo y es una realidad, el gobierno con el decreto 579 que expidió ese decreto legislativo que trató de mitigar la problemática del tema de los arriendos, se quedó corto. ¿Por qué? Porque el gobierno permite que las partes sean las que acuerden algunas formas de consuelo o de condonación respecto a cánones y demás. Lo que sí está completamente prohibido y es aberrante porque inclusive escapa de toda órbita de solidaridad es el hecho de los desalojos. Los desalojos a partir de la expedición del decreto están prohibidos, aunque haya fallo judicial y demás. Eso no está permitido, pero el alivio, como se dice, el gobierno estableció que este fuera de común acuerdo entre las partes, pero tienes que mirar las dos posiciones, la persona que arrienda como ingreso y la persona que utiliza el inmueble como usuario de ese servicio. Entonces, obviamente, si una persona que vive del arriendo no puede decir yo no puedo regalar o no puedo condonar porque de qué como. Entonces, el gobierno ahí debía intervenir un poco más y decir, hombre, yo le voy a conceder este alivio a las personas que viven del arriendo, a las personas que tienen esto como negocio, como empresa, porque si no se van a ver afectados ellos y es injusto para las dos partes. Actualmente vemos una sola cara de la moneda en el sentido que, hombre, hay personas que no están devengando, no están produciendo, locales comerciales que están cerrados y les toca cumplir obligaciones. El gobierno estableció unos alivios que no se puede cobrar intereses de mora, penalizaciones y demás. Pero si tú analizas, hombre, debe haber un alivio, debería haber llegado mucho más allá de eso. Es que Santander, ese alivio del Ministerio de Vivienda me pareció de veras muy tibio, porque solamente no te pueden desalojar, no te pueden cobrar intereses por mora, pero el bolsillo, ¿qué se hace? Los colombianos no podemos salir a la calle a trabajar y si salimos nos meten presos, nos ponen una multa de 1 millón de pesos. Entonces yo pienso que es el momento de solidarizarnos unos con los otros, ceder un poco a arrendadores y arrendatarios, un descuento, no es no pagar, porque ¿qué hace un arrendador con que no sea flexible con su arrendatario? Este no tiene cómo producir los millones de pesos que vale el canon. ¿Y cómo le pagan? No lo puede desalojar, no le puede cobrar mora. Es un cuello de botella innecesario. Pienso que hay que ceder de parte y parte. Sí, el gobierno permitió en el decreto que las partes acuerden cosas. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros actualmente? Nos hemos encontrado arrendadores que dicen, ¿sabes qué? Te voy a condonar el 50% del arriendo durante este mes, durante estos 2 meses. Hay unos otros que dicen, ¿sabes qué? El arriendo de estos 2 meses te lo voy a diferir a 12 meses. Perfecto. Para que tengas un alivio, tengas un espacio. Hay otros que dicen, hombre, ¿sabes qué? Te voy a únicamente pagar la administración. Ya depende mucho
de la capacidad económica y generosidad y de solidaridad que tenga el arrendador en un momento dado. El otro día hay casos, o sea, hay casos tristes, pero también hay casos muy satisfactorios donde la propietaria va y le lleva la compra a la inquilina que no tiene para pagarle el arriendo y me digo esta compra, o sea, demuestra la grandeza y la humanidad de que todavía existe y de que la humanidad tiene esperanza. Pero de todos modos es una cuestión que nace, que es propia, pero el gobierno no debe esperar en que en situaciones de este tipo únicamente aflore los conceptos de humanidad. También el gobierno debió intervenir, lo que tú dices, fue muy tibio en ese decreto, porque debió reglamentar y regular de una mejor manera este tipo de situaciones, ampliando la intervención de ellos, determinando qué más se podía lograr. Y en un momento dado el gobierno mismo decir, ¿sabes qué, señor propietario, señor arrendador? Yo te voy a conceder esta condonación de tu declaración de renta, te voy a conceder este descuento tributario, te voy a conceder esto en impuesto predial, en lo que tú quieras, con la finalidad de que, hombre, de que puedas ayudar a los otros. Somos una cadena. Somos una cadena. Y si alguien decía el otro día que en esa cadena, de servicio y de consumo siempre interviene el gobierno y el gobierno puede sacrificarse y automáticamente le alivia la carga a todos. Imagínate, si el gobierno dice, ¿sabe qué, señor arrendador? Si usted demuestra que le condonó el arriendo, los cánones a sus inquilinos, le vamos a hacer un descuento del 50% en el predial, o se lo vamos a descontar del predial. Fantástico. Y la gente que dice, maravilloso. O te vamos a hacer descontártelo de declaración de lo que puedes descontar de declaración de renta. El gobierno tenía alternativas, como ha sucedido en otros países, para hacer ese tipo de favorecimientos. Pero no lo ha hecho, se ha quedado tibio y lo ha dejado que las personas al buen corazón acuerden. Sí. Entonces, hay veces que el buen corazón riñe también con la necesidad y con el estómago. Entonces, esa parte es importante. Santander, veamos esta imagen. Dice, zona libre de Colón suspende el pago de arriendos por 3 meses. Sí es posible. Hagamos un checklist rápido para muchos arrendatarios. En este instante, si uno deja de pagar la cuota de administración, no hay intereses de mora. No hay intereses de mora y es obligatoria y necesaria porque es para sostener la copropiedad. Eso sí, inquebrantable, infaltable, tiene que cancelarlo. Pero si no hay dinero y si no se cancela en este momento y pasan 3, 4, 5 meses de cuarentena, ¿cómo se mantienen los edificios? El gobierno, ¿qué dijo? Hombre, el mismo decreto 579 dijo, hombre, vamos a establecer unos alivios, utilicen el fondo de imprevistos únicamente para gastos de personal, mantenimiento de nóminas y demás. O sea, el gobierno previó o prevé esa posibilidad. Pero en los casos de que definitivamente el recaudo de las cuotas se baje, o sea, salga de lo normal, ya el Consejo de Administración puede tomar la decisión conjuntamente con el administrador de hacer uso del fondo de imprevisto de la copropiedad como una manera de asumir esa parte y tomar el control de la copropiedad para que la copropiedad no caiga en un desfase económico por incumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué pasa si un copropietario está en proceso de embargo porque venía con cuotas caídas y se topó con la cuarentena y hay un blindaje temporal? ¿Se para también el proceso jurídico contra este copropietario por la deuda? Los términos judiciales quedaron suspendidos, o sea, en algunos momentos por el tema de la cuarentena. Aparte de eso, está el hecho de que el gobierno estableció unos mecanismos de alivio igual para la propiedad horizontal, donde está diciendo a la gente, hey, si hay sanciones, no se van a cobrar, intereses no se van a cobrar. Y apelamos mucho al tema de la solidaridad. Ahora mismo, y creo que lo conversábamos esta mañana, la situación económica de muchos va a verse afectada. Ahí va a haber hambre, o sea, desafortunadamente va a haber así, va a haber la reducción, el aumento del desempleo va a ser tremendo, ¿ya? Y va a haber muchos sectores que se van a ver afectados. Y parte de eso va a ser el sector de la propiedad horizontal, donde en un momento dado vamos a tener que acudir a mecanismos reducción de cuotas de administración en nivel general, vamos a tener que acudir a figuras de exoneración. Me fascinó ver que hay administradores que están liderando procesos para que en las comunidades, al interior de las comunidades, la gente haciendo como portafolios donde cada copropietario dice lo que vende y a qué se dedica y ofrece sus servicios para que los dase a conocer con sus vecinos. Es una alternativa. He visto conjuntos donde los copropietarios, o sea, hombre,
ofrecen sus productos en la puerta de su, o sea, dice, hey, vendo arepas, vendo bollos, Sí. vendo verduras, o sea, lo están haciendo dentro de la copropiedad, o sea, como un mecanismo, como una alternativa de esto. Igual hay otras alternativas como es la posibilidad de terceros que dicen, ven acá, si lavas el carro acá en esta bomba de gasolina, en este lavadero de carros, vas a tener, o sea, vamos a abonarle tanto la cuota de administración. Va a haber mucho estímulo, se va a jugar mucho con eso. O sea, esas son como situaciones cambiantes que se van a ir presentando en el transcurso de este fenómeno, porque es una situación que nadie esperaba y que tenemos que reinventarnos y mirar a ver cómo sobrevive la propiedad horizontal en este momento. Porque la gente, o sea, entre pagar administración y comer, la gente va a preferir comer. Supuesto, eso es cierto. Entonces, la idea es cómo hacer para reinventarnos en ese sentido. Sí, Santander, quiero preguntarte, ¿cada cuánto debe realizarse las asambleas de administración de propiedad horizontal? La pregunta es porque a través de Impacto News, con nuestra unidad de producción, estamos ofreciendo un servicio a un precio de cuarentena muy económico para hacer asambleas virtuales, no presenciales, virtuales. ¿Cada cuánto deben hacerse estas asambleas? Y hay un decreto que además estimula este tipo de asambleas virtuales. Perfecto, serio. O sea, mira, o sea, eso que tú estás haciendo es un servicio completamente necesario y que de verdad debe ser difundido, porque resulta que cuando llegó la cuarentena, todas las copropiedades tienen la obligación de hacer una asamblea ordinaria una vez al año. Y la mayoría de copropiedades la hacen en el mes de marzo. Al presentarse la cuarentena, automáticamente se suspendieron ese tipo de reuniones. Y el gobierno ahora con la expedición del decreto 579 reglamentó o reguló o amplió la forma de aplicación de las asambleas virtuales. Y dijo que no van a haber asambleas presenciales sino hasta el mes de junio. La mayoría de edificios no han hecho asambleas. Entonces, en este momento, las asambleas virtuales ya están avaladas, digamos, por el gobierno, y el hecho de hacer de migrar a estos medios tecnológicos para hacer asambleas es maravilloso. Lo vamos a compartirlo con el Colegio de Administradores, con los agremiados y con los demás gremios del sector de propiedad horizontal. Vamos a compartir el servicio de manejo de asambleas virtuales, que es muy importante. Y toca perderle miedo a la tecnología, como dicen por ahí. Así es. Santander, para culminar esta entrevista que es muy valiosa para quienes todos pagamos arriendo de una u otra forma, locales comerciales, viviendas, en fin, ¿qué va a pasar con establecimientos comerciales de la vida nocturna? Porque será el último sector de la economía que se va a reactivar. Y hablamos de año y medio. ¿Qué va a pasar con esos contratos vigentes, negocios cerrados, discotecas, estaderos, restaurantes, billares, bares? ¿Qué pasa con ese contrato de arrendamiento? ¿Se puede suspender temporalmente? ¿Se puede cancelar? En fin, ¿cuál es la solución? Pienso que el gobierno le toca intervenir ese sector. O sea, digamos que si tú te das cuenta, el gobierno está como por sectores, pidiendo normatividades y demás. El gobierno está ya en mora de expedir una normatividad que reglamente exactamente qué puede pasar y qué alivios y qué beneficios va a otorgar el gobierno a ese sector, porque es una comunidad inmensa, todo lo que es, o sea, de establecimientos, de este tipo de negocios, que en un momento dado, o sea, van a cerrar, o sea, van a quebrar, o sea, entonces, empresas en ley de insolvencia van a presentarse muchísimas, estos negocios van a ser afectados y por ende van a ser afectados los propietarios que son los arrendadores. Entonces, yo pienso que el gobierno va a intervenir, o sea, si bien es cierto, es una cuestión que uno quiere saber ya qué va a pasar, pero no hay que desesperarse, hay que esperar un poco para que el gobierno entre a regular qué va a pasar. Yo pienso que el gobierno debe estar trabajando ya en eso, porque es una situación que va a dar a la quiebra con muchos negocios y es una fuente de empleo también muy alta. Y lo que el gobierno, si nos damos cuenta, lo que el gobierno ha pretendido durante todo este periodo es conservar el empleo, o sea, mantener el empleo, o sea, sostener el empleo. Entonces pienso que vamos a ver con qué va a salir el gobierno en ese sentido en este momento. ¿Ya? Entonces esperemos esa parte porque va a ser una situación caótica y muchas familias, muchos negocios van a quebrar, van a cerrar, no van a soportar el empujón, como se dice. Así es, Santander, gracias por este aporte tan valioso. Lo estaremos molestando constantemente
para reorientarnos del tema, y quiero que los que nos siguen opinen en los comentarios de esta publicación si han tenido alivio por parte de los arrendadores. En lo personal, yo tengo un compromiso mensual y me hicieron una disminución en estos 2 meses siguientes de 200,000 pesos, que son muy valiosos. Algo es algo. Quiero que opinen ustedes. ¿Han recibido algún alivio económico en el arriendo? Opinen en estos temas de interés de Impacto News. Nos vemos, éxitos con el coronavirus, y seguimos conectados a estos en directos con Impacto News.